Corría el año de 1837, cuando subió al trono de Inglaterra la reina Victoria, en una época decadente para aquel imperio, y aquella reina con tan solo 18 años de edad se propone disciplinar a la sociedad mediante prácticas muy religiosas con el fin de salir de la encrucijada por la que atravesaba Inglaterra en aquel tiempo. Pero como dice el dicho, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, el pueblo no le comía cuento alguno a esta reina y expresaban constantemente insatisfacción y rebeldía ante las decisiones de su líder. Y extrañamente, paralelo al tiempo de su posesión como reina, apareció un ser con cualidades bastante extrañas. Aquel hombre, si es que lo era, tenía la capacidad de dar enormes saltos con extrema facilidad, de entre 15 y unos 25 metros de altura, y desaparecer súbitamente ante la vista de las personas. Y prácticamente este personaje extraño acompañó todo el reinado de Victoria. Durante 70 años estuvo presente aquel ser, y algunos decían que era una especie de demonio que tenía cierta conexión con la reina, y que una de sus funciones era protegerla y estar presente en la vida de esta mujer. Su primera aparición fue en la inauguración de la posesión de la reina Victoria, y cuentan que una joven de 25 años que estaba en su casa en horas de la noche, sintió que tocaron la campanilla de llamar a la casa como lo hacían en aquella época, y cuando abrió la puerta se encontró de frente con un tipo muy alto, de más de 2,5 metros de altura y de un aspecto muy extraño. La mujer levantó su candelabro para iluminar su rostro, y este se asustó y emitió un chillido, algo así parecido como cuando se arrastra una tapa de gaseosa contra el pavimento. Dio un salto hacia atrás de unos 3 metros, y la mujer lo logra describir como un ser bastante delgado, con una vestimenta bastante ajustada a su cuerpo, una especie de traje de buzo, un overol o una truza de color acerado que daba ciertos destellos. Su cabeza estaba encerrada en un objeto globular, algo así parecido como al de los buzos antiguos. Sus brazos eran largos y parecían hechos por partes, y terminaban con unas garras agudas y metálicas. Dentro del globo, que era transparente como una burbuja, la señorita Olson, como se llamaba aquella mujer, pudo ver 2 ojos resplandecientes que la miraban con furia, unos ojos como con sangre inyectada y bastante abiertos. Su nariz era bastante delgada y puntiaguda, terminando esta como en una especie de flecha. Al igual, su boca era tan delgada como una raya, como cuando una mujer pinta sus labios con una rayita de labial. Jane Olson termina su narración contando que una vez que levantó su candelabro para iluminar la cara de aquel ser, la criatura saltó hacia atrás e inmediatamente le lanzó un rayo de luz blanco azulado a través de una abertura que se abrió en su casco a la altura de la frente. La llama la golpeó y cayó al piso inconsciente. Los policías, al escuchar esta narración, se miraron entre ellos y no creyeron mucho en aquel relato, pero empezaron a creer cuando otra persona, al leer la noticia que publicaron en el periódico, se presentó ante la policía e informó que sus 2 hermanas se habían encontrado una noche con aquel ser por un callejón, el cual, al escuchar los gritos de una de ellas, la tumbó y huyó rápidamente mediante un salto de más de 10 metros de altura, y teniendo además la capacidad de cambiar de dirección en el aire. Saltó entonces una casa completa, logrando aparecer hasta la otra calle, y desapareció. Los periódicos entonces multiplicaron su información sobre aquel ser, denominándolo entonces el hombre saltador, y fueron apareciendo más y más testimonios sobre aquel misterioso hombre. Todo esto sucedió en el año 1837 y de repente desapareció. En 1845 volvió a aparecer en el distrito londinense de Pili, Holwell, el mismo ser vestido de la misma forma, saltando sobre paredes, casas y árboles. La policía entonces activó un operativo de seguridad para lograr capturar a este extraño ser que sembraba el pánico entre los habitantes, pero que en ningún momento intentaba agredir a nadie. Y efectivamente la policía logró atrapar a un tipo con características semejantes, pero no iguales a las de aquel hombre saltador. Sí vestía con un overol, pero este era viejo y sucio. Era flaco y de poca estatura, no emitía chillido ni usaba un casco como aquel otro ser, y tuvieron que liberarlo. Y de pronto, de la misma manera en que apareció, aquel hombre saltador nuevamente desapareció. Durante algún tiempo se habló de este hombre como si fuera una leyenda, tanto que las mismas mamás amenazaban a sus niños: si no te tomas la sopa ni te duermes temprano, vendrá el hombre saltador y te llevará. Nuevamente, entre 1860 y 1870 reapareció el hombre saltador. Se le veía tocando puertas, saltando árboles,
Se veían sus inmensas pisadas sobre la nieve. Se veía casi siempre sobre las 11 de la noche y al amanecer muy temprano, y esta vez se le veía más permanecer en el aire cuando saltaba, ya como si pudiera volar. Desapareció nuevamente y reapareció hasta 1877. Dos soldados que patrullaban una zona escucharon un sonido rechinante y uno de ellos se apresuró a ver qué era, pero no logró ver nada. En el momento que giró a ver a su compañero, sintió un aliento frío sobre sus mejillas. El hombre saltador estaba allí delante de ellos e intentó tocarlos. Uno de los soldados reaccionó rápidamente, tratando de empujar a aquel ser, y este inmediatamente expulsó su rayo blanco a su lado de su frente y saltó hacia atrás. Uno de los soldados disparó a este, pero las balas rebotaban sobre su cuerpo y nuevamente aquel hombre saltó, voló y desapareció. 2 meses después, unas personas que pasaban por una casa abandonada vieron hacia su interior y pudieron observar que este ser se refugiaba en aquella casa. La policía llegó hasta aquel lugar y muchos otros curiosos también lo hicieron. Al acercarse a la ventana de la casa, a poco menos de 1 metro, todos vieron cómo desde el interior aquel ser también los observaba fríamente y encogía y agrandaba sus orejas en dirección hacia ellos, como tratando de escuchar lo que hablaban. Uno de los curiosos allí presentes jamás había escuchado sobre aquel ser, y cuando se acercó y vio aquella figura tan aterradora por la ventana, no soportó y lanzó un grito de susto que lo hizo reaccionar y saltó por la ventana rompiendo sus vidrios y pasó por encima de las personas cayendo unos 50 metros tras ellos. Comenzó a caminar hacia donde estaban estos y todos se echaron a correr. De entre toda esta manada de personas, hubo uno que logró atinarle varios disparos con su arma, pero el hombre saltador continuaba caminando hacia ellos como si nada. Luego saltó nuevamente y desapareció. Era el año 1901. La reina Victoria estaba muriendo en el palacio y aquel ser extraño apareció nuevamente y esta vez saltaba y se quedaba flotando a las alturas de la ventana del palacio como para ver qué pasaba en su interior. Los guardias le disparaban, daban en el blanco. Esta criatura volvía y bajaba, volvía a saltar, daba vueltas y así lo hizo durante varios días, y 3 días antes de morir la reina, desapareció. Y poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, cuando ya Inglaterra estaba metida en el conflicto, apareció este ser nuevamente en las cercanías del Parlamento británico, dando vueltas alrededor de este y saltando, pareciendo querer entrar y decir algo, y los guardias que brindaban la seguridad le disparaban, pero él seguía ahí, dando la sensación de querer entrar y comunicarse. Varios días pasaron hasta que el ser desapareció y en menos de una semana comenzaron las acciones de la Primera Guerra Mundial. Nunca más se volvió a saber sobre este personaje y quedará en el misterio quién era y por qué hacía lo que hacía. Tal vez un humanoide, un extraterrestre, alguien venido de otra dimensión o del futuro. ¿Por qué vestía con una especie de traje gris ajustado y un casco? Una forma de vida a la que nunca se le escuchó ni se intentó hablar con él. Un ser que duró más de 70 años apareciendo y desapareciendo y que no envejecía. Y nunca más se volvió a saber del hombre saltador. ¿Tú qué piensas? ¿Quién era?